La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la transición de la niñez a la adolescencia. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada en Psicología Clínica, Patricia Zubizarreta. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más. Hola, Alicia. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá con ustedes. Y con un tema tan lindo que es esa transición entre la niñez y la adolescencia. Así mismo. Todas pasamos y todos, ¿verdad? Es algo que nadie se salva. Sí. Pero a veces no entendemos como padres, cómo acompañar. Ya nos olvidamos de lo que nosotros pasamos y realmente es una transición de muchísimos cambios. Creo que uno de las épocas en donde más cambios hay, tanto internos como externos. Sí, como operan la vida misma. Las transiciones son las que más cuestan normalmente, ¿verdad? Bueno, y si hablamos de la transición de los niños a adolescentes, o sea, esto opera más o menos alrededor de... difiere de niño en niño porque de repente puede darse a los 13, 14 años o... Y yo creo que hoy está empezando antes. Antes empezaba a los 11, 12, yo creo que hoy a partir de los 9, 10 más o menos ya empiezan, obviamente que son rangos de edad que pueden ser más o menos y depende de cada niño, pero también se extiende más tiempo, es como que empieza antes y termina más tarde también la adolescencia, 20 y tantos incluso a veces. 20 y tantos, por Dios. Lo que sí que la mujer generalmente madura antes que el hombre, se desarrolla antes y madura antes y hace antes el paso. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esa diferencia? No tengo idea por qué es la diferencia, pero generalmente la mujer pasa primero por todas esas etapas de la transición. Por eso hay una edad que creo que es 13, 12, 13, que tus compañeros te parecen unos infantiles, unos niños, unos aburridos, unos varones. Sí. Porque es como que, ellos todavía son niños, ¿verdad? Y llega una etapa que es más o menos 15, 16, que se va equiparando, ¿verdad? Que ya están más o menos en la misma. Pero yo tengo muchas pacientitas que me dicen, no, mis compañeros son unos niños, nenes todavía. Inmaduros, ¿verdad? Es como que parece que la mujer se sienten grandes. Madura un poco antes que el hombre. Pero obviamente siempre hay que tener en cuenta de que cada persona es única. O sea, así como cada uno caminó a una edad, habló a una edad, todos tenemos nuestro ritmo, totalmente de acuerdo. Interno. Veamos el material que preparó la producción de Padres al Día respecto de esa transición de la niñez a la adolescencia, para entender un poquitito más. Veamos. La transición de la niñez a la adolescencia. El paso de una etapa a otra es algo gradual y secuencial, que forma parte de un proceso. Es decir, no se pasa de una etapa a otra directamente, sino que se hace poco a poco. Existe una etapa de transición entre la niñez y la adolescencia en la que se comparten características de ambas etapas. Es donde comienzan los cambios y a la que debemos prestar atención y que conocemos como preadolescencia. Esa etapa es más o menos a partir de los 9, 10 años que empiezan los cambios, tanto a nivel físico, hormonal, interno, como a nivel externo. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí empiezan a dejar de ser niños, ya no son más niños, pero tampoco no son adolescentes. No son adolescentes propiamente dichos. Están ahí en una etapa que ni ellos mismos no entienden qué son. ¿Qué les pasa? A lo mejor tienen ganas todavía de jugar ciertos juegos, pero después dicen, no, espera un poco, pues ya soy más grande. O sea, hay como una confusión de, ¿soy niño
o soy adolescente o qué es lo que soy. O de hecho de repente tienen ya sus noviecitos y están viendo dibujitos animados y quieren jugar todavía con las muñecas o qué sé yo. Los intereses todavía están un poco acá y un poco allá. Una mezcla. Pero yo creo que lo más importante acá es los cambios internos. Sí. El físico cambia mucho, tanto en el hombre como en la mujer. Sí, sí. Entonces, esas hormonas hacen como una terremoto interno, ¿verdad? Sí. Que uno no sabe cómo manejar, porque no entendés por qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Con el hombre, su voz cambia, o sea, le salen pelos en donde antes no tenía. O sea, son como muchos cambios notorios en el cuerpo. Sí, sí. Que como todo cambio genera inseguridades, miedos, incertidumbre. ¿Qué pasa con esto? Y muchas veces no estamos ahí para acompañar. Ellos por eso es importante el acompañamiento de los padres, para ir explicándoles, bueno, ya ahora estás pasando por esta etapa que es normal y que ocurre, a lo mejor se anticipó más contigo, pero eso es también parte de lo que se considera. Es tan importante que el niño y la niña sepan los cambios que van a tener y que yo le pueda contar como mamá a mi hija, a mí me pasó lo mismo. Yo tuve estos cambios, yo manejé así, yo no tuve apoyo, no tuve información. O sea, ellos cuando escuchan que vos pasaste por lo mismo, les da muchísima tranquilidad y es como que te prestan mucha atención. Claro, yo no soy un extraterrestre más o menos. Claro, no me está pasando solo a mí. Y tienen muchas veces vergüenza de acudir a la mamá o al papá a contar lo que les está pasando porque les parece extraño y les da vergüenza. Claro. Entonces es importante que la mamá se anticipe, o el papá, ¿verdad? Se anticipe y le pueda ir preparando para los cambios que va a tener, los cambios que sabemos. Obviamente después hay muchos cambios también de humor, cambios a nivel de valores. Cuando son niños, es como que todo lo que dice papá y mamá es válido. No cuestiono mucho. Claro. Y después yo empiezo a tener, espera un poco, pero yo no estoy tan de acuerdo con esto que dice mi mamá. Ellos ya tienen y van formando su propio criterio y eso es súper importante, poder acompañar, no rechazar, porque es lo mejor que les puede pasar que ellos vayan formando su propio criterio. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos otro material que preparó Padres al Día, que cada niño y niña sigue su propio ritmo evolutivo específico. Veamos de qué se trata. Cada niño y niña sigue su propio ritmo evolutivo específico. En las niñas puede comenzar un poco antes y acabar antes, ya que llegan antes a la adolescencia, y en los niños puede ocurrir algo después. Además de los cambios corporales, comenzará la actividad hormonal que dará paso a la adolescencia. Es por ello que comenzaremos a observar cambios fisiológicos y de carácter o de estado de ánimo, necesidad de desarrollar su independencia y de reafirmar la identidad. Esas dos son características súper importantes, desarrollar su independencia y su identidad. Reafirmar. O sea, por un lado, ellos empiezan a buscar más espacios de autonomía, de autogestión, ya separados de la familia y de los padres, quieren ir a la casa de sus compañeros, hacer actividades con sus amigos, porque antes como que yo me iba todo con mi familia, con mis padres, llega un momento que ellos ya quieren formar parte de ciertos grupos. Claro. No sé, si juega fútbol, básquet o están en algún grupo, hacer actividades con esos grupos, o sea, eso me va a mí dando el marco de donde yo voy formando mi identidad. Sí, sí. Y mi identidad es mía, como su nombre lo indica, ¿verdad? Identidad tiene que ver solamente conmigo, pero hay como muchos factores que mi papá piensa así, mi mamá piensa así, esto veo en el colegio, ellos van juntando todo lo que se alinea con lo que a ellos les gusta, les interesa y ellos van formando quiénes son. Claro. Pero es tan importante también el reflejo de los otros, porque los otros siempre son espejos para que yo construya mi identidad. Claro. En el colegio a veces las etiquetas, ¿verdad? Y normalmente el grupo es el que estira en esa etapa, ¿verdad? Sí. No son los padres precisamente el reflejo en ese momento. Claro, todos. Y tus pares son los más importantes. O sea, en ese momento es como que los padres pasaron a un segundo plano porque yo quiero investigar y explorar más afuera de mi casa. Ya sé lo que hay acá. Por eso la rebeldía en la adolescencia, que dentro de los marcos de seguridad es bueno y es saludable. Porque ¿qué es la rebeldía? Yo me rebelo a una idea de algo o a un concepto o a un criterio y está bueno que yo
diga, espera un poco, no pienso igual que vos, porque Claro. no es que si piensa diferente a los papás está mal. O sea, está perfecto que piense diferente. Ahora vamos a ver dónde encontramos el equilibrio para respetarnos. Claro. Yo respeto tu forma de ver, respeto tu forma de pensar, yo pienso de esta manera. Y finalmente los padres son los que van poniendo también los límites. Los límites. Y una pregunta, ¿está bien que, por ejemplo, cuando un padre ve que, bueno, que el grupo evidentemente que ejerce una influencia negativa muy importante, que le agarre, que tenga una conversación con el grupo con el que frecuenta el hijo y que les hable y les cuente de las cosas, Sí. o cada padre tiene que hacer lo suyo? Las dos cosas, yo creo que las dos cosas se complementan. Hoy hay muchos padres que a mí me llaman a pedir charlas para los chicos. Sí, sí. Cuando ven que Ay, hay un qué grupo que importante. tiene una particularidad, porque cada grupo trae único. Sí, y cooperan en conjunto, en escuadra a veces, sí. Entonces es tan importante eso. Primero suelo tener charlas con los padres para ver cómo acompañar y cómo manejar, y después con los chicos, porque cada grupo tiene su propia temática y sus propios problemas internos, ¿verdad? Así Que puede ser de mismo. integración, de comunicación, de que algunos le siguen a otros. Y a veces los que son inseguros se juntan toditos. Sí. O los que son agresivos se juntan toditos. Y generalmente Sí. el famoso querer pertenecer. Sí. Porque como ellos están buscando su identidad y buscan pertenecer, hay veces que La validación, están esperando la validación del grupo. hacen cosas que a lo mejor en el fondo no están de acuerdo y saben que no está bien, pero ese es el precio a pagar para pertenecer a ese grupo. Es lo que suele pasar con el bullying, que a Sí. veces algunos no están de acuerdo, pero permiten. Claro, o el alcohol, El cigarrillo. el vapeador, que hoy está tan de moda en los adolescentes. Sí, sí, sí. Yo veo que todos hacen y es como que a lo mejor en el fondo tengo miedo, incluso y no quiero, pero bueno, eso va a hacer que yo pertenezca al grupo. Entonces ahí hay que trabajar mucho en la seguridad. Claro, y que marquen la diferencia, que Sí. es parte también de su Y personalidad. que no pasa nada si yo digo que no. Claro, al contrario, impone más respeto. Sí. Bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida retornamos aquí con la licenciada Patricia hablando sobre este tema muy importante, la transición entre la niñez, de la niñez a la adolescencia. Ya retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día seguimos en compañía de Patricia Zubizarreta, licenciada en Psicología Clínica, hablando sobre la transición de la niñez a la adolescencia. Bueno, ¿qué más podríamos aportar sobre este paso tan importante para la vida futura de ese niño o niña? Yo creo que por un lado es importante darles información, ¿verdad? Porque, como decíamos, a veces para pertenecer ellos recurren al alcohol, al vapeador, al cigarrillo. A las y drogas. Yendo más lejos, las drogas. Sí, sí. Y muchas veces hay falta de información. Sí, ¿verdad? sí. Ellos ven que es facha, ¿verdad? O que es cool hacer eso, pero no saben las consecuencias que eso trae a su cuerpo. Claro. Entonces, por un lado, yo creo que es interesante contratar un médico que les pueda explicar qué pasa. El alcance de todo qué eso. hace el cigarrillo en tu cuerpo, el alcohol. Y por otro lado, la parte emocional y de seguridad. Claro. O sea, yo poder tener la seguridad de decir, no, gracias, no quiero. Marcar la diferencia y ser respetado por marcar la diferencia, Exactamente. justamente. Y entender que no va a pasar nada si yo digo que no. Claro. O sea, el otro va a entender en algún momento. Si yo digo no con firmeza y con seguridad. Ahora, si yo digo no, ¿verdad? Sí, y inseguro, Claro. obviamente me van a seguir insistiendo. Por supuesto. Entonces, trabajar, por un lado, en la información, pero por otro lado, en darle y brindarle a tu hijo esa seguridad en él mismo. Sí. Que él pueda entender que él puede plantar su posición de una manera respetuosa, no hace falta que, Claro, que le falte griten respeto a y que, nadie, claro. ¿verdad? Yo puedo ponerme firme y decir, no, esto yo no estoy de acuerdo, no quiero, respeto que hagan ustedes si quieren, gracias, ¿verdad? O sea, Claro. trabajar en ellos, en su seguridad. Y lo mismo pasa con el bullying. Estamos como muy enfocados en el que hace el bullying y nadie le mira al que recibe. Sí, Nadie se es ocupa cierto. de ver qué hacemos con este que recibe para que no permita más. Es cierto. Porque el que hace bullying estamos ahí, no hay que castigarle, hay que hacer esto. Enfocado en el que hace. El que hace va a dejar de hacer si es que no hay uno que recibe. Claro, siempre hay una víctima y un victimario. Sí. Lo mismo que Un para pelearse un necesitamos consentidor, dos. claro, tal cual. Si vos me querés pelear y yo no entro,
en tu pelea, claro, se corta. Se corta totalmente. Entonces, ¿cómo le enseñamos al que recibe el bullying? Porque Sí. tiene un perfil el que recibe el bullying. ¿Cómo le enseñamos a que él corte esa? Y normalmente eligen a la gente, a los niños y Claro. adolescentes que tienen baja Vos sabés autoestima. perfectamente Sí, a quién hacerle y sí. a quién no te va a permitir que le haga. Sí, tal cual, tal Entonces, cual. enfoquémonos en el que recibe para fortalecerle. Claro. Bueno, es fundamental la parte de consejos. Hay un material que preparó de la producción de Padres al Día que habla sobre algunos consejos que son útiles justamente para aplicar en esta transición, en este periodo de cambio de la niñez a la adolescencia. Veamos. Algunos consejos para aplicar en esta transición. Brindar un ambiente seguro y amoroso en el hogar. Crear un clima de honradez, confianza y respeto mutuo. Permitirle al adolescente la independencia apropiada para su edad. Llevar una relación con el niño que le permita confiar en los padres cuando tenga preocupaciones o problemas. Enseñarle la importancia de aceptar límites. El diálogo permanente con los hijos es la clave para desarrollar la confianza para que la relación entre el adolescente y sus padres sea la más sana posible. Sí. Para que haya diálogo, primero tiene que haber confianza y respeto. Sí. Y yo recibo muchos adolescentes en mi consultorio y todos tienen la misma queja con sus padres o el mismo reclamo, que es que no les escuchan. Ellos siempre me dicen, mi papá no me escucha. O sea, para mí es en vano tratar de hablar con él porque no me escucha o mi mamá no me escucha. Y cuando hablo con la mamá, pero nosotros hablamos muchísimo, me dice. Entonces empecé a investigar qué es lo que pasa, ¿verdad? Que el adolescente no se Claro. siente escuchado Sí, y el papá sí, cree sí. que... Y me di cuenta que cuando el padre dice hablamos mucho, es él habla. Él le Pero da un no le está discurso, escuchando, es un pero monólogo. en realidad no le escucha. Claro. Entonces yo siempre le digo a los padres, arranca preguntando, no ya, viste que queremos ya dar el discurso. Tal cual, ¿verdad? siempre. Queremos ya dar el discurso de una posición que ya sabemos, que yo ya viví, vos no conocés. Es como que yo estoy en un pedestal más arriba. Y no le pregunto, che, ¿qué pasó? ¿Por Claro. qué hiciste esto? ¿Qué estás pasando? ¿Estás necesitando algo? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Esas preguntas no hacemos. Y el diálogo, ida y vuelta, el diálogo no es una charla No, que claro. yo doy. Y también hay que enseñarle a los chicos a que sepan en qué momento preguntar, porque a veces justamente cuando el padre está más cargado o está pasando una situación difícil, vienen y en ese momento quieren hablar. Sí. O le decimos, no, ahora estoy enojado contigo. O sea, nos ponemos a su misma altura. Ellos se van a equivocar y se van a seguir equivocando. Claro. Yo lo que recomiendo siempre a los padres, no le des cadena perpetua por algo que hizo. Está aprendiendo. Es un niño y es un adolescente. Claro. Tiene Entonces muchísimo que aprender. necesita primero sentirse respetado por sus padres, porque cuando le decimos, qué bárbaro, no tenés vergüenza. O sea, le estamos ya denigrando. Sentenciando. ¿Cómo va a tener confianza para hablarte? Claro. Si vos le estás desde un lugar de juez, de que vos sos el que tenés la razón y él el que está equivocado. Tenemos que cuidar el lenguaje. Ese no tenés vergüenza, están ahí al Le corazón. tocas la ¿verdad? autoestima Claro, totalmente. ¿por qué? No, justamente todo lo contrario, no tenga vergüenza, todos nos equivocamos. Ahora vamos a ver cómo reparar el Sí, daño sí. o cómo podemos hacer para que no vuelva a suceder, no sentenciarle a muerte. ¿verdad? Claro, Porque y hay padres peores todavía, y sos un inútil, y eso es terriblemente, y se acuerdan hasta en la adultez los niños que sufrieron ese tipo de sentencia por parte de sus padres. sí, y vos te pones a pensar, yo siempre pienso en las profesoras que para mí marcaron mi adolescencia. Nunca fue la que era estricta, la que era así, ¿verdad? Siempre fue la que se acercaba a nosotros, nos entendía, nos hablaba, nos escuchaba. Claro, el adolescente claro. necesita muchísimo que se le escuche, pero que se le Sí. escuche de verdad, no como nosotros creemos que le estamos escuchando porque nosotros le Y ese estamos escuchar hablando. es conectar visualmente también, porque a veces uno está con la computadora, está con el Sí. celular, ¿qué es lo que te pasó? Y qué sé yo, estás haciendo otra cosa. Y no, es darle importancia, te sentás y conversás. Y escuchando lo que de verdad te está diciendo, no pensando ya lo que vos le vas a retrucar. o Claro, decir porque ahí no después. le estás escuchando verdaderamente. Bueno, Así mismo. y hablando de escuchar, vamos a escuchar lo que dice la audiencia a través de redes sociales, las preguntas que formulan. Bueno, tenemos una proveniente de
Fernando de la Mora. Lidia, la preadolescencia empieza mucho más temprano en las niñas. Sí, es lo que decíamos, no sé por qué, regla de 3, las niñas empiezan antes que los varones. Un poquitito antes, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya se equiparan. ¿En qué momento? Que más o menos a los 16, 17. Ah, ok. O sea, cuando son más chiquititos, en un momento las nenas le ven como en esa transición, sobre todo, a sus compañeras. Sí. Y ellas ya se creen como más maduras. Señoritas. Más señoritas. Sí, porque de sí. verdad maduran antes. No sé por qué la explicación científica, no sé, pero es así. Así opera. Bueno, hay otra pregunta proveniente de la capital de Asunción. Pregunta lo siguiente, Daniel. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en esta transición sin ser invasivo? Sí, qué interesante la pregunta, porque a veces tanto queremos saber lo que les pasa que le estamos ahí. Contame, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Que ya lo hostigamos. Que ya lo hostigamos. Yo creo que hay que crear un clima de confianza y de respeto en donde el niño esté seguro, el adolescente, que si necesita puede acudir. Claro. No nos van a contar todo. O sea, nadie de nosotros le contaba todo a su papá y a su mamá lo que les pasaba. Ahora, lo importante es que cuando les pasan cosas complejas, complicadas, que sienten que no tienen herramientas, que ellos tengan la certeza y la seguridad de que yo, su papá, voy a estar ahí. Que pueden acudir, que yo confío, que yo le respeto, que yo no le voy a juzgar, que yo no le voy a castigar. O sea, crear ese clima es lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos. Y ese clima se siente. Sí. Y hay que reafirmarlo a cada rato, porque a veces olvidan ellos. Por más que uno les diga, mira, te pasa esto, y sé a mí llamame en primer lugar, yo te voy a ayudar, te voy a contener, igual nomás. Siempre recordar y reafirmar el afecto y reafirmar esas confianzas. Siempre hay que hacerlo, nunca cansarse. Claro. ¿Me querés contar, verdad, lo que te pasa? Es tan diferente a, contame. ¿Qué pasó? Claro, imperativo es la otra manera. ¿Me querés contar lo que te pasa? No pasa nada. Cuando vos estés listo, necesites, sabes que yo estoy. Punto. Ahí, sí, sabes que y ahí te comienzas a contar a veces todo. Nomás la mamá se desespera, que quiere demasiado saber. La ansiedad, sí. O sea que tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos, a indagar un poquitito más en sus sentimientos, en sus emociones, que ellos sientan que estamos empatizando con esos cambios que ellos están experimentando y que estamos para acompañarles y ayudarles, ¿verdad? Totalmente. Parece algo tan simple de decirlo, pero no es tan fácil. Hay que estar, y también hay que estar en los zapatos de los padres también, que a veces pasan muchas horas trabajando, vienen cansados, pero bueno, los chicos nos fueron dados por la vida para sacarlos adelante, ¿verdad? Claro, y nosotros le trajimos al mundo, eso yo siempre le digo, ¿verdad? Nosotros le trajimos, desde ahí ya tenemos la responsabilidad de estar presentes, ¿verdad? No, ellos no pidieron venir, ellos están acá porque nosotros le trajimos, entonces hagámonos de verdad responsables de esa tarea. Si tuviéramos que sintetizar herramientas, 2 por lo menos, con las cuales ayudarles a nuestros hijos a ese tránsito entre la niñez y la adolescencia. Para mí la palabra clave es acompañar, porque en el acompañar yo no te estoy imponiendo, yo estoy acompañándote, estoy ahí para vos. Te estoy dando los datos, te estoy contando lo que yo pasé. Te estoy preguntando si necesitas ayuda. Estoy ahí, estoy presente, pero no estoy hostigando o no estoy insistiendo, porque eso a veces les termina hartando y les termina apartando. Claro, y produciendo un resultado negativo a lo que uno pretendía, ¿verdad? Claro. Bueno, Patricia Zubizarreta, muchísimas gracias por tus conceptos y gracias por venir de vuelta otra vez a compartir con nosotros tus conocimientos. Bueno, con ella, entonces, ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. Por la atención, muchas gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.